Muy buenas a todos, chavales, somos Tayanime de nuevo por aquí y hoy os traemos el análisis por primera vez de un manga y no de una serie. Bueno, también tiene serie, así que comentaremos un poquito de la serie, pero nos vamos a centrar en el manga. Porque el manga, vamos a ver si lo pongo al revés, al derecho, es la serie esta de Zipan. Es una serie con, creo, 43 tomos emitidos y ya ha acabado. Falta un tomo por publicarse en España, porque acaba de acabar ahora mismo. Y es una serie que, la verdad, me ha encantado. De hecho, aquí lo veis, tengo todos los mangas, no lo hemos podido poner todos aquí porque es así el tocho de mangas, pero es muy buena. ¿De qué va la historia? Eso es lo primero que os comentaré. Vamos a empezar por la historia, porque la historia de este manga es su punto fuerte. Es una historia que no habréis visto en ningún otro lado, o sea que no es un tópico en absoluto, salvo en alguna película, porque hay películas americanas, hay una película americana que está basada en este manga. Y de hecho hay una nueva película americana que se va a basar en este manga también. Bueno, la historia va de un barco actual, es un barco contemporáneo, que es de clase Congo, y es una... bueno, si conocéis el sistema de Aegis, de antimisiles europeo, pues se utilizan barcos de este tipo, muy similares, con lo cual tienen tienen Tomahawk, tienen misiles antiaéreos, etcétera, tienen una cantidad tremenda de armamento, pero son barcos especializados en el combate a larga distancia, pero es claro, es un barco bestial. De hecho, vamos a ver si os encuentro alguna imagen del barco. Yo creo que os la vamos a poner mejor en el vídeo para que la veáis. Y bueno, pues el barco este está participando en unas pruebas navales de la OTAN, en unas maniobras militares que se realizan, bueno, pues no sé si era cada año, quiero recordar, se realizan estas maniobras conjuntas militares entre el ejército japonés y el ejército de Estados Unidos. Y se realizan en el Pacífico. Bueno, pues ¿cuál será la suerte de este barco que se mete en una tormenta? El barco se llama el Mirai, por cierto, ahora entenderéis por qué. Mirai en japonés significa futuro. Y bueno, pues el barco se mete en una tormenta, que es una tormenta bestial, y después de sobrepasar 20 tsunamis y no sé cuántos rayos, pues sale de la tormenta en medio de la niebla. Y los personajes están un poco confundidos porque no entienden qué ha pasado, de dónde ha salido esa tormenta, y han perdido la comunicación por radar y por sonar, que tienen los sistemas más potentes que existen actualmente, con el resto de los barcos que formaban la flota que iba con ellos. Entonces, de repente, entre la niebla aparecen barcos de la Segunda Guerra Mundial, entre los cuales podemos constatar el Yamato, que fue el mayor barco jamás construido por el ejército japonés en la Segunda Guerra Mundial. Los personajes creen que están en medio de algún rodaje de una serie, de una película o algo así, pero en realidad no. En realidad los personajes han viajado con su barco al pasado, han viajado a la Segunda Guerra Mundial en medio de la batalla de Midway, creo recordar, y bueno, pues se encuentran en la fiesta ahí metidos, y dicen, ¿pero qué hacemos aquí en medio de la Segunda Guerra Mundial? Y bueno, pues la historia comienza llegando al pasado, y además justo en ese momento se encuentran un avión que se ha estrellado al lado en el mar. Y bueno, pues el capitán decide salvar a un pasajero del avión que creen que está en vida, el avión se está hundiendo en el mar, y el capitán Kadomatsu, que será el capitán de este barco, porque ahora mismo hay otro capitán, pero bueno, tiene el rango de capitán este hombre, y bueno, pues se decidirá tirarse al agua a salvar al otro personaje que se llama Kusaka. Y ahí empieza nuestra historia realmente, con estos dos personajes que Zuljin comentará después. Pero da pie a una historia muy interesante, porque estamos hablando de un barco actual en medio de una situación geopolítica completamente diferente a la actual, que es en el pasado, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces se plantea tanto los dilemas morales de qué hacemos con nuestra voluntad militar, porque las tropas militares ahora tienen un código completamente distinto al de la época. También dilemas como que ellos son japoneses y están en guerra, y Japón está en guerra con los americanos. Entonces, ¿ayudan a los japoneses a ganar la guerra? Que es facilísimo, claro, porque con el barco que tienen lanzan todos los misiles y unen a la flota americana en 10 minutos. O no intervienen en la batalla, o apoyan a los americanos. ¿Qué van a hacer? Porque ellos, claro, todo el mundo les percibe como japoneses, pero ellos tampoco se sienten identificados con el Japón de la época. Lo que tiene de maravilloso la historia de este manga, y lo que os va a encantar a los que os guste la historia, es cómo plantean todo, porque estamos en una situación absolutamente real, ya un estudio bestial de la historia. Veremos a personajes reales, a Winston Churchill, a militares americanos de todos los tipos, sabores y colores, el pensamiento militar de la época de los japoneses, con el honor ante todo. Todas situaciones muy reales, lleva un estudio bestial de campo, de personajes, de sucesos de la época, de batallas, de cómo se desarrollaron todas las batallas militares, del armamento de los barcos, todo con todo lujo de detalles en las ilustraciones, que bueno, desde ahí no lo podéis ver, pero si lo buscáis en internet las ilustraciones son bestiales, los barcos tienen una calidad bestial, y de hecho fue una de las razones por la que ha tardado tanto en salir el manga.
Finalmente, ya para dejar paso a mis compañeros, pues deciros que el manga yo lo empecé leyendo en internet, los 7 primeros tomos, pero me fue imposible seguirlo en internet en ningún idioma, no lo encontré ni en japonés, a partir del tomo 7. Porque a partir de ahí yo creía que había acabado, y lo leí hace 5 años, y hace como un año me dio por buscar en Amazon, y me encontré todos los tomos de Zipan en francés en Amazon. Deciros también que hay una serie de televisión que sigue la misma historia del manga, pero se quedará en el primer cuarto de lo que es la historia en manga, así que el final será inconcluso. Pues sin más, vamos a hablar de los personajes. Bueno, pues ahora, después de lo que nos ha comentado Hugo sobre cómo va este manga, la serie de anime también que hay, yo voy a hablaros un poco sobre los personajes. Me voy a centrar, bueno, es complicado porque la serie tiene muchos personajes, no ya ha comentado Hugo que estamos en un contexto histórico muy trabajado, y en el que tienen mucha importancia personajes secundarios, pues que en realidad son personajes de gran importancia históricos y algunos que no existían en la realidad, como pueden ser, pues, por ejemplo, la tripulación del barco, pero que tienen verdadera importancia dentro de la serie. Pero bueno, voy a centrarme principalmente en los dos personajes que creemos que tienen más importancia dentro de la serie. El primero es el capitán Kadomatsu, que es, bueno, pues como su nombre indica, no es el capitán bueno, su nombre, su rango, ¿no? Realmente, el rango que tiene dentro del barco, digamos, es el capitán del barco del Mirai, que es el barco que va a viajar al pasado. Es un personaje complicado porque digamos que es el responsable de toda la tripulación del propio barco y va a tener que tomar un montón de decisiones que no son nada fáciles, pues como comentaba Hugo, ¿no? De ese posicionamiento dentro de la historia, dentro de la guerra, ¿cómo hacer, no? Pues digamos que es un personaje que va a intentar siempre buscar digamos, el mínimo número de bajas posible, va a intentar respetar la vida de todos los demás, pero es una situación que en un contexto como el que se encuentran es muy complicado y que se va a ir volviendo en su contra. Por otra parte, tenemos a Kusaka, que es el japonés que rescatan al principio de la serie, pues bueno, sí, al principio de la serie no sé cómo lo rescatan, pero... Por otra parte, tenemos a Kusaka, que es el japonés que rescatan del agua y que descubre, digamos que descubre el pastel, o sea, descubre qué es el Mirai y de dónde viene. Es un personaje también muy complicado porque es un japonés de la época y que sin embargo tiene los conocimientos del futuro. Y se rige por un código pues, político y por un código militar de la época, pero con unos conocimientos de mentalidades de muchos años después. Lo cual pues, genera una controversia bastante importante y que va a hacer que sus acciones pues, estén guiadas de una forma muy diferente tanto a los personajes que vienen del futuro como a los que se encuentran en esa época, ¿no? De hecho veremos pues, que el nombre de la serie hace referencia a, digamos, a algo producido por él, ¿no? Promovido por él. Y en general, pues estos dos son los personajes más importantes. Ahora vamos a hablaros un poco, pues como sabes, sobre el estilo artístico y demás, como hacemos siempre, que nos lo va a comentar nuestro compañero Rapinado. Exactamente, yo voy a comentar el estilo artístico y también la música en el caso del anime, ¿vale? Vamos a empezar con el manga. El manga, como sabéis, ha terminado hace muy poquito, de hecho, por así decirlo, es la misma historia y tal, pero está un poquito más, o sea, está un poco basado en la primera parte, sobre todo, como ha dicho Hugo, en el anime, ya que es posterior, ¿vale? Entonces, vais a notar, por ejemplo, en el manga que los dibujos son una pasada, son increíbles, que está dibujado, pese a que es un dibujo muy moderno, busca un poquito el estilo de la época y lo hace, por ejemplo, con las narices, los ojos, el tipo de personajes que son totalmente distintos a los personajes típicos que solemos ver en otros animes o en otros mangas. Luego, también comentaros que el autor, nuestro autor, el que ha escrito este manga tan genial, suele utilizar los mismos personajes en todas sus series. Entonces, si encontráis otra serie de manga que veis que tiene personajes hiper parecidos, que incluso hasta los nombres o los apellidos son los mismos y los ha reutilizado, os vais a dar cuenta de que es este autor, ¿vale? Es Kaji Kawaguchi y este hombre, pues además sobre todo se dedica al realismo histórico, pero mezclado un poquito con la ficción y añade una serie de elementos nuevos que la verdad es que está increíble, os lo recomiendo cuando veis esta. Si os gusta, buscar otras series que tiene él que son muy buenas y todas siguen un estilo artístico muy parecido que realmente está muy bien. En cuanto al anime, digamos que tenían una serie de bajo presupuesto, ¿vale? Todo lo que es el fondo histórico y todo, como han dicho ellos, está genial, o sea, está muy bien investigado, pero sin embargo en el tema de la música y en el tema de lo que es la imagen,
simplemente con cumplir los mínimos, los requisitos para hacerlo en plan una serie agradable de ver, pero que no te va a dar una impresión de que te va a cambiar la vida totalmente el estilo artístico, pues eso, que en plan simplemente está bien para ver, ¿vale? No os esperéis algo increíble, además de que es una serie, o sea, es un anime antiguo, entonces, en resumen, el estilo artístico del manga está genial, lo vais a ver con los personajes totalmente distintos a los que estamos acostumbrados, y en el anime simplemente con cumplir los mínimos para que sea agradable a la vista y agradable al oído y tal, ya con eso le va a ser suficiente. Y bueno, vamos a dejaros ahora un vídeo para que veáis, el vídeo va a ser del anime y con la música típica de anime, así que dentro del vídeo. La puta música típica de Tanzania, tío. La puta canción, ¿Dónde vas? Espera, se me ha dormido un pie, espera. Toma por ahí. Se me ha dormido un puto pie, tío, te juro que no siento los dedos. Qué retraso, tío. Bueno, vamos a terminar antes de que pierda el pie. A ver. Bueno, chavales, pues sin más, aquí acabamos nuestro análisis. Esperando que os haya gustado cómo ha ido la serie, vamos a darle una nota. La nota de esta serie va a ser muy buena. Hay dos notas. Por un lado, para lo que es la serie de anime, la cual le vamos a poner un 60 sobre 100 o un 6 sobre 10, dependiendo si lo veis en nuestro canal de anime o si lo veis en nuestro blog. Porque, por un lado, bueno, tiene el problema gráfico, ya os ha comentado Rabinado, que la calidad artística deja bastante que desear de la serie, y por otro lado también que la serie se queda sin final, porque la serie se queda al primer cuarto de los sucesos y os lo deja ahí. Y como la serie no tuvo ningún éxito porque no se le dio publicidad, la calidad ni dibujo no era muy buena, etc., pues no hubo segunda temporada, esta fue cancelada y se siguió por el manga. Respecto al manga, le voy a dar un 95 sobre 100, 9,5 sobre 10. Hacía tiempo que no le dábamos una nota tan buena a una serie, pero sin duda es, yo creo que sin duda es el mejor manga que me he leído nunca. La historia es profundísima, se meten todos los personajes, a mí me encanta la historia, o sea, la historia como concepto histórico,
y profundiza muchísimo en todos los eventos históricos que se han producido, ¿verdad? De hecho, al final de cada manga tenéis unas páginas, a ver si lo encuentro. Al final de cada manga tenéis unas páginas en las cuales pues se os comentan las diferencias entre la historia real y la historia en el manga, con lo cual os cuentan los sucesos reales y lo que ha cambiado el manga, por ejemplo, en una batalla que hubo, que no os puedo decir cuál es, porque os spoilearía, pero básicamente por un lado nos dice, en la historia real América llevó tantos barcos, y en el manga América lleva tantos barcos, porque han cambiado la historia. Y también Japón lleva estos, y aquí a Japón lleva estos. Este hombre estaba vivo en la realidad y aquí no está vivo. Cosas así que lo que hacen es situarnos tanto en la historia real, o sea, en la historia del manga, porque nos pone en una situación real en la cual cambian cosillas, y después también nos hace aprender historia, porque tenemos el comentario de las cosas que ocurrieron realmente, para que no nos confundamos cuando contemos, no, aquí murió no sé qué, y dice, ¿qué? Ahí no murió nadie. Pero eso. Entonces, sin más, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Si os queréis ver la serie, no sé dónde encontrarla en español, pero sabemos dónde encontrarla en francés, que es en Amazon. Si Kana Editorial la edita en español,